¿Estás buscando, rolero, buenos mazos para arena 16 y escalar arena 17? Pues quédate conmigo, rolero, porque te voy a enseñar 3 de los mejores mazos que puedes jugar en arena 16 para seguir escalando y desbloqueando los campeones. Bienvenido al canal, mi rollero, soy Monty y en este vídeo vamos a seguir con los vídeos de los mejores mazos para cada arena. Esta arena 16 me la habéis pedido muchos, por favor sube mazos de arena 16 en TikTok, aquí en YouTube. Y en este vídeo os voy a enseñar 3 de los 5 mazos que ya os enseñé en el short que tenéis en el canal. Echadle un vistazo a ese short porque tenéis otros 2 mazos que no vamos a ver en este vídeo. Y antes de ver los mazos, comentarte que los he seleccionado a posta sin estas cartas que desbloqueamos en arena 17 y en arena 18. No tienen la reina arquera, ni el gran minero, ni el monje. Es posible que antes de la actualización yo hubiese desbloqueado la reina arquera y el gran minero, pero como sé que muchos todavía no lo habrán hecho y no tendrán las cartas, me he basado en lo que se puede desbloquear ahora en el camino de trofeos actual. Es posible que alguno de los mazos sí que tenga el rey esqueleto y el caballero dorado. O sea que, royaleros, vámonos directamente a ver los mazos. Pero no sin antes decirte que te suscribas al canal y le des a la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos. Y vámonos, royalero, a los mazos. Y el primer mazo que te quiero enseñar es este de montapuercos con verdugo y con tornado. Este mazo no es nuevo, es un mazo que tiene 4 años ya, o 5 años este mazo. Yo recuerdo que fue de los primeros vídeos de mazos que subí al canal. Imaginaos el tiempo que tiene, pero que ahora se está jugando bastante. Y es que en arena 16 tengo que decirte que he estado mirando las repeticiones de la TV Royal y se utilizan un montón de mazos de montapuercos. Prácticamente en todas las repeticiones, o bien un jugador u otro, o los dos, juegan con montapuercos. O sea que si eres fan de montapuercos y estás en arena 16, te recomiendo que juegues un mazo de montapuercos y concretamente este que funciona muy, pero que muy bien. Y como hago en estos vídeos, voy a enseñarte una partidita con cada uno de ellos y te recomiendo que en este vídeo veas absolutamente todas las partidas con cada uno de los mazos porque son auténticas partidazas. Vale, pues aquí tenemos, chicos, partida, como siempre, os lo pongo a por 2 para que sea mucho más rápido, no se haga pesadito el vídeo. Y bueno, pues como veis, contra un mazo de mini P.E.K.K.A. y mega caballero, en teoría con 2 cartas super counter del montapuercos, obviamente mucho más pesado su mazo. Pero como veis aquí, lanzo la valquiria, ahora aquí no tengo para defender prácticamente el verdugo hace lo que puede, lanzo los duendes para despistar, aquí la valquiria acabo con el mago, pero nos hace bastante pupa con el mega caballero. No he podido despistar el mega caballero, además también tiene el príncipe, aquí lanzo el montapuercos a la desesperada, lanzo el tronquito para tener los duendes, porque la defensa perfecta para el príncipe son esos duendes, ese lanzadardos que acaba con los duendes y como veis no empieza muy bien la partida. A 1400 me deja la torre y nosotros la dejamos a 2600, pero ahora ya sabemos qué cartas tiene, ¿vale? Aquí mago, yo deduzco que me va a lanzar el mega caballero, obviamente, lanzo el verdugo y la valquiria se la meto ahí al mago para que se lo coma con patatas, ¿vale? Bien defendido ese mega caballero, aunque al final me acaba dando la torre, ¿vale? Y bueno, pues aquí, como veis, no parece que vaya muy bien la partida, ¿no? Dices, ostras, se me va a reventar. Bueno, pues paciencia, ¿sabéis? Que en este juego hay que tener paciencia. Para el príncipe nos guardamos los duendes, ¿vale? El príncipe con todos los duendes no tiene absolutamente nada que hacer. También tiene el barril, tenemos el tronco, no hay problema. Ese montapuercos que le va a dar un hachazo a 1500, su torre a 800. Y repetimos, verdugo y valquiria por un lado. Aquí tenemos los duendes, perfecto, bien defendido. Ese mega caballero que ahora sí que no va a llegar. Me lanza de nuevo aquí los duendes y yo le lanzo el montapuercos, un tornadito para quitarlo de encima. El montapuercos que le da 2 hachazos y igualamos la partida. Aquí la valquiria que va a hacer un trabajo brutal con el tronquito, el espíritu, los duendes y fijaros el pedazo de defensa que le acabamos de hacer. Aquí no tengo el tronco, aquí nos da un hachazo el duende y nosotros le lanzamos el montapuercos que por lo menos un hachazo le va a dar, pero le da 2 y tenemos aquí el cohetito que dejo que le pegue el lanzador y le acabamos ganando la partida. Como veis, hemos empezado mal por el ciclo de cartas y al final hemos acabado ganando contra un mazo pesado que en teoría era bastante counter de nuestro mazo. Primer mazo que acabamos de ver y vamos a ver el segundo mazo, que es este que tenemos aquí, mazo de minerito con rompemuros. Ya sabéis, minerito, una de las cartas más queridas en el juego. Y como todos los mazos de minero, mazo rápido, 2.9 de elixir. Para defender tenemos aquí la torre bombardera, tenemos el caballero, el arquero mágico que hace un trabajo brutal con el tornadito para juntar a todo el mundo, ¿vale? Mazo rápido que podemos atacar solo con el minero, podemos atacar solo con los rompemuros o podemos hacer la típica dupla de minerito para que las tropas se centren en el minero y luego lanzar el rompemuros. O sea que en rolero vamos a ver esta partidita que también, ojo, con la partidita que jugamos con este mazo. Vale, rollo, pues aquí tenemos contra mazo de montapuercos con mega caballero, ¿vale? Como veis, aquí lanzamos primero el minero, siempre que tenemos el minero lo lanzamos y para defender tenemos la torre bombardera. También tenemos el tornado, ya sabéis que una defensa muy buena contra montapuercos es el tornado para despertar también la torre del rey. Aquí tenemos el caballero que no acaba con el mega caballero, pero bueno, más o menos bien defendido. Lanzamos el minerito en defensa, porque el fantasma es real, si dejas que le pegue a la torre te la revienta, ¿vale? He lanzado rompemuros, pero utilizando el barril de bárbaros nos lo defiende, ¿vale? Como veis, le hemos hecho un poquito de daño a la torre con el minero, él todavía no ha llegado. Y otra vez, tenemos aquí la torre bombardea, lanza el baby dragón,
¿vale? Para defender esa torre bombardera. Aquí la bandida sí que llega. Y bueno, pues con el arquero mágico prácticamente nos lo cargamos todo. Arquero mágico, carta top del juego sin ninguna duda. Fantasma real, lanzamos el caballero. Acaba con ese fantasma real para que llegue. Y lanzamos otra vez los rompemuros. Utiliza la torre Tesla, bien jugada por su parte. Y ahora sí que vamos a utilizar, mentira, ahora utilizamos otra vez la torre bombardera para defender. Y aquí los duendes para que esa bandida no llegue a absolutamente ninguna parte, ¿vale? Bien defendido por nuestra parte. Tenemos un buen ciclo, como os digo, es un mazo rápido. Y cuando tienes un buen ciclo, lo importante es ciclar rápido para poder defender. Aquí el caballero, defendemos muy bien ese mega caballero. La torre bombardera, y ahora sí no tenemos torre bombardera, es el momento de utilizar el tornado para despistar la torre del rey. Bandida, tenemos aquí el caballero para defender. Ese arquero mágico, lanzamos aquí los rompemuros mal lanzados, porque debería haber deducido que me iba a lanzar el mega caballero. Aquí tenemos el mega caballero, que le pongo aquí el montapuercos, la torre bombardera que hace su trabajo. Aquí lanzo el tornado, no hacía falta lanzar el tornado, la torre bombardera no le había dañado el mega caballero. Y ojo a ese rompemuros que llega a 1400, que junto al minerito poquito a poquito le vamos dañando la torre. Caballero para despistar tanto al Baby como al fantasma real, la torre bombardera que hace su trabajo. Aquí la torre bombardera, lanzo los duendes, sí que se los va a cargar, pero con dos torres bombarderas ese mega caballero que no llega a ninguna parte. Aquí me lanza otra vez el montapuercos. Tornado, le seguimos dando y como veis a 1100 la torre, ese minerito que poquito a poquito va dañando la torre. Y aquí el amigo, no sé si es que se ha rendido o es que al final se le ha ido la conexión, pero como veis poquito a poquito lo hemos defendido perfectamente. Era prácticamente imposible con la torre bombardera, con el caballero para defenderlo todo, con el arquero mágico por detrás y con el tornado era prácticamente imposible que llegara y que nos ganara con este fantástico mazo. Vale, Herrero, segundo mazo. Y el tercer mazo nos vamos a ir al 9, el 8 y el 10 los tienes en el short, échale un vistazo. Y es este mazo de Monta 2.8, no es un mazo nuevo, es un mazo que seguramente si juegas Montapuercos lo conocerás. Mazo de Montapuercos con lanzafuegos y con terremotos, un mazo de ciclado rápido. A mí personalmente me gusta más que el mazo 2.6, sobre todo porque tenemos aquí la lanzafuegos, que para mí es mejor que la mosquetera, y tenemos el terremoto. Importante jugar con terremoto con el Montapuercos, porque te vas a cargar las torres y vas a hacer que Montapuercos llegue a la torre, y te vas a cargar una de las defensas más potentes que hay, que utilizan más gente con el montapuercos, son el ejército de esqueletos. Con el terremoto te los cargas enseguida. O sea que, rolero, vamos a ver una partida con este, pero también decirte que en el canal tienes un vídeo jugando exclusivamente con este macito, que te dejaré aquí la miniatura para que lo veas, y te dejaré una tarjetita aquí arriba. Vale, roleros, aquí tenemos la RP. En este caso no he jugado yo, es de la Team Royal, pero es que me ha parecido muy buena partida y os la tenía que poner para que veáis también el mazo. Contra un mazo de gigante noble con pescador y cazador y con esqueleto gigante. Ojito con esto, porque es un mazo muy pesado y en teoría no es tan fácil de defender con el mazo que tenemos. Pero vais a ver la riña que le pone. Como veis aquí, siempre el acompañamiento perfecto es lanzar el montapuercos y la lanzafuegos por detrás, siempre y cuando obviamente pues te deje el contrario, pero es lo ideal. Como veis aquí, aquí no tiene montapuercos, por tanto tiene que hacer alguna variante. Aquí lanza otra vez la lanzafuegos por detrás y lo que va a hacer es lanzar la valquiria. ¿Para qué? Para el pescador y los esqueletos, para que ese pescador se centre en la valquiria y el montapuercos puede llegar a la torre, un golpe, dos golpes y no puede más con el cazador, porque el cazador está chetadísimo. No sé qué os parece el cazador, dejadlo en los comentarios, pero me parece que el cazador pega demasiado fuerte, ¿vale? Aquí no defiende bien el esqueleto gigante, le quita, llega a la torre, ¿vale? Pero como veis, iguala bastante la partida llegando el montapuercos. 1500 a su torre, 1600 a la torre del contrario. Y ya sabéis que cuando jugáis contra un mazo con esqueleto gigante, lo que tenéis que hacer es que el esqueleto gigante no llegue a la torre, porque si no, os revienta la torre. Aquí tenemos al cazador, bien jugado el cazador por su parte, pero como veis, a 500, poquito a poquito, lanzando montapuercos, le ha derrumbado la torre y teniendo un terremoto, esa torre de la izquierda del señor Lucy o de la señora Lucy está prácticamente muerta. Aquí el gigante noble no lo puede defender, le va a tumbar la torre, o sea, le va a dejar a punto con el tronquito. Aquí lanza el terremoto, partida torre a torre y pasamos a la muerte súbita. Aquí lanza a veces montapuercos, bien jugado. Vale, tenía el pescador, no sé por qué no he jugado el pescador. 1500 la torre suya, 1400. Aquí lanza el gigante noble, que lo logra resetear con ese espíritu eléctrico. A 700 le deja la torre y lanza otra vez el montapuercos. Vale, poquito a poquito le va derrumbando la torre. Ese terremoto daña ambas torres, daña los tapis. El lanzafuegos y ese cazador va a ser la clave, chicos. Ese cazador va a ser la clave, porque si no hubiese tenido ese cazador, seguramente esa partida estaría mejor. 153 su torre, el montapuercos que llega con el terremoto le deja 155, más igualado no puede estar, y al final el gigante noble llega y acaba ganando la partida. Estaba ciclando rápido para lanzar el tronco y lanzar el terremoto, pero como veis, ese cazador ha sido la clave que al final para ganar la partida, si no, hubiese podido ganar la partida. Pero un mazo de montapuercos que siempre, no solo para arena 16, te puede servir para cualquier arena.
Vale, rollero, y estos son los 3 mazos que te recomiendo yo que juegues en Arena 16. Este macito de monta 2.8, este mazo de minero con rompemuros y este mazo de montapuercos con verdugo y con tornado, que no sé si tiene algún nombre, pero bueno, es así como lo llamo. Y como te digo, es un mazo que tiene bastante tiempo, pero que se sigue utilizando. Déjame en los comentarios, rollero, cuál de estos 5 mazos te gusta más, estos 3 y los 2 que tienes en el short. Y si aún así no te gusta ninguno de estos mazos, déjame en los comentarios el mazo que te guste y te dejaré mi pequeña y humilde opinión. Y hasta aquí este vídeo, mi rollero, espero que te sirvan los mazos, dale un buen like al vídeo si te ha gustado para apoyarlo, suscríbete al canal si todavía no lo estabas y nos vemos en próximos vídeos. Subscribe.